Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Continuamos con nuestro estudio, la palabra de Dios, un tesoro preciado. Qué bueno que nos puedan acompañar y que juntos estemos aprendiendo todo lo que el Señor nos quiere enseñar de su bendita y gloriosa palabra. Les recordamos seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Devocionales Fuego de Dios. Recuerda darle like al video, darle clic a la campanita y suscribirte si no lo has hecho. Sean todos bienvenidos. Bueno, qué bendición el poderles saludar hoy también, hoy lunes, continuando con este tema, Claudia. Qué bueno que nos acompañan y que juntos podamos aprender más sobre la palabra de Dios, más de este tema tan bonito que es un tesoro tan preciado, Claudia, como es la Biblia. Amén. La palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar con oración. Amén. Prepare la Biblia, prepare allí el cuaderno de apuntes, el lapicero y sobre todo el corazón. Mantenga un corazón dispuesto para aprender y recordar quizás también unos conceptos y términos y palabra de Dios que hemos escuchado antes. Amén. Entonces vamos a orar, Claudia. Amén. Bendito Señor, en este día queremos glorificarte, Señor. Queremos bendecirte y te queremos dar a ti la gloria y la honra debida a tu nombre, Señor. Amén. Hoy estamos en tu presencia, Señor. Hoy iniciamos una nueva semana tomados de tu diestra de poder. Aquí estamos, cada uno de tus hijos que tú has puesto en nosotros el querer como el hacer para venir y aprender y sumergirnos en el río de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú nuestro maestro. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, por llevarnos a toda verdad. Gracias por este estudio que nos regalas acerca de conocer más tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada persona, amén. Señor. Hoy nos unimos, Señor. No sabemos qué situaciones puedan estar viviendo, pero amén. Hoy te pedimos una gracia especial. Hoy te pedimos el toque tuyo. Hoy te pedimos la llenura tuya, Señor, sobre cada vida, cada corazón. Señor, amén. Fortalece esa mujer, fortalece ese hombre, que a pesar de lo que puedan estar viviendo, Señor, ellos se levanten, Señor, como guerreros tuyos, Señor, preparándose para la batalla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, Claudia, qué bendición. Entonces vamos a ver hoy la clasificación de la Biblia. Así es. Y en días pasados vimos que la Biblia está compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sí. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y vemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros para un total de 66 libros. Claudia, para hablar un poco también de estos 66 libros, vemos que hay unas versiones que traen 7 libros más. Entonces queremos hacer la claridad. Las versiones de la Biblia, hay versiones que traen esos libros deuterocanónicos, que son los libros apócrifos, y esos libros no están contemplados dentro de la gran mayoría de las versiones bíblicas, porque, como dice su nombre, apócrifo significa sin luz, y son libros que por evidencia no fueron inspirados por Dios. Por eso, porque entonces si se incluyen dentro de este canon o dentro de más se suman a estos 66 libros, ya llegan a traer una controversia, contradicción. Entonces no encajan ni en literatura, no encajan ni en la manera de contar la historia, que sí es bueno leer estos libros, pero a nivel de información y de historia. Pero entonces, Claudia, qué bueno hacer esta aclaración, porque obviamente ahí están lo que son los libros Macabeos 1 y 2, está Tobías, está Judith, está Sabiduría. Entonces estos libros, Claudia, no encajan y nos suman a estos 66 libros. Sí, qué bueno hacer para todos esa claridad, porque la mayoría de las versiones, vamos a estar hablando de las versiones
sí, más adelante dentro de este mismo tema, pero que estos no se incluyen porque no fueron aprobados por el canon bíblico, que es la regla con la que se medían la inspiración divina. Incluso en uno de los libros que mencionas, Andrés, en Macabeos, terminando el libro de Macabeos, el autor pide disculpas por si se ha equivocado. Dios no se equivoca y por eso estos libros son descartados del canon bíblico, no se incluyen dentro del canon bíblico, y nosotros entonces tomamos estos 66 libros porque en ellos no hay error y fueron completamente inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así es, Claudia, y muy bueno haber contado esto, que sé que vamos a estar hablando un poco más sobre las versiones bíblicas, pero mira que el autor en Macabeos, en segunda de Macabeos, al final, sí, como estabas explicando, pide disculpas, que si no agradó al oyente, al lector, entonces pide disculpas, que no era la intención, y vemos que se sale de todo el contexto y de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Claro, y obviamente, como decías, es bueno leerlos porque hay historia, por ejemplo, el libro de los Macabeos 1 y 2 se da o se desarrolla en el periodo de 400 años en que hubo el silencio entre Malaquías y Mateo. Hubo un silencio de 400 años, es historia, y ellos narran qué pasó, parte de esa historia en estos libros, pero no están incluidos en prácticamente ninguna de las versiones porque comprobaron que no son inspirados por el Espíritu Santo. Hoy nos vamos a centrar entonces en los 39 libros del Antiguo Testamento. El jueves vamos a estar hablando de los 27 libros del Nuevo Testamento. Muy bien, Claudia, entonces vamos a mirar entonces la clasificación. Entonces comenzamos, como dijiste, en el Antiguo Testamento, ya vamos a hablar de los 39 libros. Comencemos con el Pentateuco en el Antiguo Testamento, Claudia. El Pentateuco viene del griego pente y también de teuchos o teucos, y esto significa los 5 rollos. Y tengamos en cuenta, Claudia, que antes, en la época bíblica y desde hace mucho, no existían los libros como tal. Existían lo que eran los pergaminos o los rollos, que ellos de ahí obviamente comenzaban a escribir. Y en la cultura hebrea escriben de derecha a izquierda. Y actualmente escriben así igualmente los árabes. Y cuando uno coge el Pentateuco, obviamente se lee de manera al contrario, a lo normal, a lo que estamos acostumbrados acá en el occidente. Entonces está formado por los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento. Y hablemos un poquito de Génesis, Claudia. Así es el primer libro entonces de esta primera clasificación que del Antiguo Testamento, como nos decía Andrés. Esa primera clasificación entonces vemos que es el Pentateuco. Es el primer libro, Génesis, el que hace parte pues del Pentateuco, y es el libro de los orígenes. Es el libro donde vamos a encontrar todo lo que fue la creación del universo, de todo lo que vemos, la creación del hombre, ¿sí? Y en Génesis también entonces vamos a ver cómo se establece o cómo Dios hace pacto con un hombre como Abraham, y de ahí nace una gran nación, como él se lo dijo a Abraham, que es su pueblo Israel. Claudia, bien, y vemos que Génesis significa el libro de los orígenes, el principio, cuando las personas hablan, y es que el Génesis de esto es porque el principio de ese tema. Entonces, Génesis en el principio. Y vemos el principio, que es el primer libro de la Biblia, habla del principio de la creación, el principio del ser humano, el principio de toda una nación. Así es. Entonces, y termina, Claudia, con... ya es cuando Dios escogió a Abraham, ya luego la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y termina con la historia de José. Así es. Cuando ya el pueblo, en la escasez que estaba a nivel mundial, y José estaba como segundo al mando en Egipto, y manda a traer a su papá y a sus hermanos a Egipto, entonces porque había escasez y había una hambruna a nivel mundial, y José se trae a toda su familia y para que permanecieran en Egipto y no padecieran esta
el hambre. Entonces, a partir de ahí pasaron muchos años y ahí es cuando entramos ya luego al Éxodo. Que es el segundo libro entonces del Pentateuco, el segundo libro de la palabra de Dios, y significa que es el libro de la salida de Egipto. Como estaba diciendo Andrés, estaba ellos ya, el pueblo de Israel, en Egipto, y allí duraron 430 años como esclavos. Porque en el principio el faraón que había en los tiempos de José, entonces amaba a José, él le dio permiso para traer a su pueblo, para traer a su padre, toda su descendencia, pero nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se empezó a aumentar más, que incluso los egipcios eran fuertes, y ya este nuevo Faraón entonces ya esclaviza al pueblo de Israel, mata a los niños, y bueno, conocemos un poco de esa historia, como Dios entonces guarda la vida de Moisés, que venía con una asignación divina, venía a ser el libertador y el legislador del pueblo de Israel. Entonces, Claudia, entonces ahí es como hacen el empate, el libro de Génesis con el Éxodo, porque ya luego, como estabas contando, el faraón que ya en esa época, después de tantos años, se olvidaron de José, de todo lo bueno que hizo José, de su familia, y ahí fue cuando esclavizaron, como eran la mayoría ya los hebreos, eran en cantidad, eran en mayor número, entonces el faraón los esclavizó. Y ahí es cuando contaste la historia de Moisés, que lo levantó como libertador. Entonces ahí es cuando, y el libro de Éxodo significa la salida. El libro de la salida, ¿salida de dónde? Salida de Egipto. De la esclavitud. De la esclavitud. Así es. Muy bien. Luego entonces tenemos lo que es el libro de Levítico. Y el libro de Levítico significa el libro de las prescripciones rituales que debían poner en práctica los sacerdotes. Eso es entonces, en el libro de Levítico vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las ordenanzas, tiene que ver con las normas, con los sacrificios, las ceremonias, los rituales. Exactamente, que el pueblo de Israel entonces debía aprender y debía poner en práctica durante todos los días de su vida. Esas fueron como las normas, y hay un tema muy central en el libro de Levíticos, que es la santidad. Dios se muestra en el libro de Levíticos como el Dios santo, y por tal demanda que su pueblo también sea santo. Claudia, sí, y sigue vigente, como estás hablando, Claudia, el libro de Levíticos obviamente sigue vigente, pero obviamente ya no debemos de cumplir esos rituales y esas ceremonias. Y vamos a ver allí que hay en el Antiguo Testamento hay mandamientos temporales y hay mandamientos específicos que eran para esa época. Entonces, amar a Dios por encima de todas las cosas, eso es un mandamiento permanente, ese es el término. Hay mandamientos permanentes y otros que son temporales para la época. Entonces, amar a Dios obviamente es para siempre, permanente, mientras que matar la palomita, el corderito, era temporal. Sí, porque ya en Jesús se cumplen todos los sacrificios del Antiguo Testamento, fueron cumplidos en nuestro Señor Jesús. Que es bueno leerlo para saber el significado, porque cada parte de la Biblia, y especialmente del Pentateuco, nos describe o son tipo de Jesús en el Nuevo Testamento. Poder entender que el cordero que ellos sacrificaban era el tipo de Jesús, porque por eso se llama Jesús fue el cordero inmolado. Pero entonces todo, el tabernáculo, los colores, los materiales, tantas cosas, Claudia, que Dios mismo ordenaba a los sacerdotes y a todo el pueblo que hicieran, pero todo eso era tipo de Jesús. Amén, así es. Muy bien, continuamos entonces con el libro de Números.
Y el libro de Números significa que es el libro de las peregrinaciones en el desierto. Ahí en Números encontramos muchas historias valiosas de todo lo que el pueblo de Israel vivió después de su salida de Egipto, ¿sí? Como ellos entonces levantan lo que es el tabernáculo, Sí. nos hablan cómo durante el día venía esa columna de nubes sobre el pueblo para guardarlos de ese calor del desierto, y en las noches esa columna de fuego para guardarlos del frío. Nos narran también lo que es cuando el Señor los alimenta con el maná. Amén. Todas esas historias que el pueblo de Israel vivió después de su salida de Egipto. Claudia, y esos milagros tan sorprendentes. Que uno, y eso ayuda a conocer el carácter de Dios. Sí. Cómo Dios en medio de un desierto les va a proveer a ese pueblo esa nube para darles sombra, y cómo va a proveerles también esa columna de fuego para darles calor, y el maná, y poder ver que fueron 40 años en el desierto, Claudia, y que no se les desgastó las prendas, la ropa. Así Entonces es. Dios cuidaba a su pueblo, igual como nos cuida a nosotros en estos momentos, pero es poder conocerle a Él y poder entender que es un Dios protector. Amén. Y lo que veníamos hablando, claro, en el tema anterior, es nuestro Padre. Amén. Y Él tiene cuidado de su pueblo. Amén. Muy bien. Y el último libro que compone esa primera clasificación del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, el último libro es Deuteronomio, que significa el libro de la segunda ley. ¿Sí? El libro de la segunda ley. Y ahí vamos a encontrar en Deuteronomio también muchas leyes que el Señor da a su pueblo, cómo debían ellos administrar justicia. Les dice todo acerca de cuáles iban a ser esas ciudades de refugio, cuáles iban a ser las porciones de tierra para los levitas. O sea, es prácticamente también es un libro de muchas leyes, de muchas normas también, lo vemos acá. Y las ofrendas, lo que es la bendición y la maldición, que es un pasaje hermoso de Deuteronomio 28 que encontramos ahí, muy valioso para nosotros hoy también. Muy bien, entonces vemos que el autor del Pentateuco, o sea, Penta, 5 rollos, Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio, el autor es Moisés. Así es. Entonces, el Pentateuco es la clave para poder entender toda la Biblia, por eso es importante leerlo. Hace poco nos decía un familiar que estaba leyendo el Pentateuco en estos días y nos decía que no entendía. Pues específicamente el libro de Levítico. Específicamente el Levítico, que no entendía. Entonces, que si era necesario también leer ese libro. Y sí, es necesario poder leerlo. Van a haber cosas y términos y que uno no logra entender, pero para eso está el Espíritu Santo. Amén. Que quizás en el momento no podamos entender, pero a medida que vamos avanzando, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento, amén, la mente, y nos va dando a conocer esa revelación que necesitamos, amén, para poder entender la palabra. Así es. Entonces, Claudia, ¿qué más podemos encontrar aquí en el Pentateuco? Es importante tener claridad de poder valorar estos primeros 5 libros que componen el Pentateuco, porque ahí vamos a encontrar los inicios de la revelación de Dios al pueblo. Sí, ahí vamos a encontrar esos primeros inicios de esa revelación, y también encontramos esas primeras vivencias, esas reflexiones sobre el plan de salvación de Dios. No podemos olvidar que inmediatamente el hombre peca en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, Dios desde ese mismo instante nos revela en su palabra el plan de salvación que Él tenía para la humanidad, para quitar el pecado que separaba al hombre de Dios
Y desde Génesis 3:15, Él hace promesa de salvación, ¿cierto? Y lo vemos durante toda la Biblia. Al conocer el Pentateuco se puede comprender la riqueza de la revelación de Dios y lo extraordinario de la historia de la salvación a lo largo de toda la Biblia hasta llegar a la plenitud en Jesús, el Dios hecho hombre. Muy bien, Claudia. Entonces vemos que aquí ya vimos un resumen del Pentateuco. Así es. Los 5 primeros libros. Después del libro de Deuteronomio pasamos a otra sección que son los libros históricos. Que estos libros históricos son 12 libros y van desde Josué hasta Esther. Entonces aquí empata porque vemos que el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés y están en esa búsqueda en conquistar la tierra prometida. Y ahí es cuando Josué significa el Salvador y ahí es cuando Josué, como era la mano derecha de Moisés, Moisés muere y Josué se levanta, o Dios lo levanta para liberar al pueblo y conquistar esas naciones. Así es. Entonces, esta segunda sección del Antiguo Testamento es los libros históricos. Y empezamos entonces diciendo que para escribir estos libros históricos se basaron en lo que eran las crónicas y anales históricos, ¿cierto? Y se refieren a esa consolidación del pueblo de Israel. También en los libros históricos vamos a encontrar lo que fue el exilio. También. Lo que fue el exilio a Babilonia. Vamos a encontrar lo que fue el destierro a Asiria, ¿sí? Vamos a encontrar el inicio también de lo que es la monarquía hebrea, ¿sí? Vamos a encontrar cómo en estos libros históricos, cómo Dios cumple sus promesas y después de ellos estar en una tierra extranjera, de haber sido destruido su pueblo, las murallas, el templo, el Señor una vez más los devuelve a su tierra, cumpliendo las promesas y las profecías que Él había dado a través de sus siervos, los profetas. Entonces, Claudia, es poder entender que están los libros históricos y luego más adelante vamos a estar hablando los libros proféticos. Sí. Entonces es como una combinación, porque vamos a estar mirando, mientras que los reyes estaban gobernando, también Dios levantaba profetas a la vez. Entonces, obviamente aquí está narrando la parte de la historia de todo el pueblo, todo lo que ellos sufrieron, las persecuciones, sí. Hambres, el destierro, personajes muy conocidos aquí que vamos a estarlos mirando brevemente, pero el cumplimiento de las promesas de Dios, Claudia. Muy importante, y también mirar cómo el pueblo de Dios se desvía sí. del plan de Dios, del propósito de Dios y empiezan a adorar otros dioses, empiezan entonces ellos a hacer unión con esos pueblos de los que Dios les había dicho que no se mezclaran con ellos. Algo acá importante y es que dentro de los libros históricos, cuando surge el periodo ya de la monarquía, recordemos que para cada rey el Señor levantaba un profeta, que era el que le hablaba, el que le direccionaba o le exhortaba, porque no siempre venía con una palabra buena de parte de Dios, venía con exhortación. Y es al mismo tiempo, o sea que el ministerio profético que vemos desde Isaías hasta Malaquías se desarrolla durante el periodo de los libros históricos. Es que va a la mano. Sí, que nosotros en nuestras Biblias lo tenemos en un orden, pero van totalmente ahí, encajando, porque cada rey, el Señor levantaba un profeta. Entonces debemos tener claridad para que podamos entender mejor esta historia del pueblo de Israel. Muy bien. Iniciamos entonces hablando un poquito acerca del libro de Josué, que es el primer libro de esta segunda división del Antiguo Testamento, y podemos decir que el tema central que encontramos en el libro de Josué
es la conquista de la tierra prometida. Moisés fue el hombre que sacó de Egipto al pueblo de Dios, a Israel, pero Josué tiene la asignación de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y es lo que vamos a encontrar en el libro de Josué, cómo el pueblo toma posesión de la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Claudia, y qué misión tan dura, y la responsabilidad de Josué al ser el sucesor de Moisés. Tremendo. Por eso al principio en Josué 1 le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dice 3 veces, tan solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y no era porque Josué era un hombre, sí era valiente, pero obviamente había ese temor. Total. Y había ese miedo de enfrentar y de pelear y de traer esa victoria. Pero Dios le motiva y le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Entonces le da esa valentía al Espíritu Santo a Josué. Amén. Y el mismo Dios a Josué, que le dan la victoria. Y va a pueblos y conquista. Y una de las batallas más conocidas es cuando conquistan a Jericó. Y que caen los muros de Jericó, mientras que le daban una vuelta por 6 días, y al 7º día le dieron 7 vueltas. Y comienzan a gritar y a sonar las trompetas y caen esas murallas. Sí, a mí hay una parte de lo que estás hablando, Andrés, que me impacta mucho, y es porque el pueblo se reúne en torno a Josué y le dicen unas palabras que están en Josué, el capítulo 1, desde el versículo 17. Mira lo que el pueblo le dice a Josué, desde el versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Tremendas palabras le dicen. Tremendo. ¿Sí? Porque le dicen, sí, nosotros necesitamos ver que el respaldo que vimos de Dios en Moisés también esté con usted. Si nosotros vemos ese respaldo, obviamente vamos a obedecerte. Pero la historia no se queda ahí, porque Dios conoce todo. El Señor sabe, y cuando Él llama y cuando Él levanta a sus hijos, viene el respaldo de Dios. Él no deja solo, y por eso es que en el capítulo, ya en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Josué, vemos como Dios de una manera sobrenatural abre el Jordán. Amén, amén. Abre el Jordán para que ellos pasaran también en seco, como cuando abrió el Mar Rojo con Moisés. Esto a mí me apasiona, esto a mí me llena de gozo, porque Dios hace esto para respaldar a Josué, para decirle al pueblo, sí, yo estuve con Moisés, pero también voy a estar con Josué. Así es de que ustedes van a apoyarlo, van a obedecerlo. Esto es sorprendente. Entonces vemos cómo Josué conquista tierra por tierra, territorio por territorio, pero hubo algo, y es que tenían una orden clara de parte de Dios, y era expulsar a todos los habitantes de las tierras, y el pueblo de Israel no lo hizo. Ellos dejaron a algunas personas habitando en las tierras que Dios ya les había dado, y eso se les volvió a ellos una espina en el costado, porque la palabra de Dios así lo dice. Y ahí entonces al tenerlos a ellos, empezaron a hacer alianzas, matrimonios, empezaron a imitarlos a ellos en sus adoraciones a dioses paganos. Y ahí, después de la muerte de Josué, seguimos al siguiente libro, que es el libro de los jueces. Claudia, ve, y antes de que pasemos a jueces, en Josué también está la frase conocida, y todos la mencionamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es. Palabras de Josué. Entonces,
yo no sé ustedes a quién van a adorar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es. Entonces, y como estabas contando, ahí es cuando ya de Josué, la muerte de Josué, pasamos al libro de los jueces. Que el libro de jueces tiene algo particular, que es, continuamente dicen, y los hombres hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, continuamente dice eso en la Biblia, en el libro de jueces específicamente, que los hombres hicieron lo malo delante de Dios. Sí. Y ahí es cuando levantaba un juez, un varón llamado por Dios, para obviamente traer la paz, traer la libertad, y traer como lo que el pueblo le estaba clamando a Dios. Así es. Los jueces, hay algo y es como un ciclo. Es un ciclo sí. en que el pueblo pecaba, luego venía un arrepentimiento, sí. clamaban a Dios, Dios les levantaba un juez, y durante el tiempo en que vivía el juez, el pueblo caminaba muy bien. Caminaba sí. bien, obedecían, sí, pero se moría el juez y nuevamente pecaban. Volvían a la apostasía, al periodo de apostasía. Entonces, el libro de los jueces nos narra lo sucedido desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía. Hay una diferencia entre los jueces y el rey, sí. porque los jueces morían y no lo sucedía el hijo, en cambio los reyes sí. Los jueces no, morían y el pueblo nuevamente quedaba como sin dirección, ¿cierto? Y en cambio con los reyes moría un rey y su hijo entonces empezaba a gobernar. Claudia, y aquí en Jueces vemos las historias de Jefté como juez, de Débora, la historia de Sansón, que es muy conocida, la historia de Gedeón, también bien conocida y que nos gusta mucho resaltar a Gedeón por ese momento en que él estaba escondido, lleno de temor, y dice que el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón, que ahí hemos explicado el término labash, ya que es cuando se cumple esa palabra, es decir, el mismo Espíritu Santo se vistió de Gedeón y peleó. Hermoso. Entonces hay historias sorprendentes. Así tristes, sí, porque obviamente el pueblo peca y peca, levanta al juez, muere el juez y vuelve a pecar. Entonces ese es el ciclo que Claudia estás contando, pero uno ve las maravillas y el poder de Dios y el amor de Dios sobre su pueblo. Así es, muy bien. Después del libro de los jueces encontramos un libro hermoso que es el libro de Ruth. ¿Sí? Todo lo que pasa en la historia que nosotros conocemos de Ruth pasa durante el periodo de los jueces. ¿Sí? Entonces, el libro de Ruth es una historia preciosa que nos enseña que todo ocurre de acuerdo a la voluntad del Señor. Es como si cambiara de historia. Venimos hablando de guerras, de liberación, de opresión, venimos hablando de cómo Dios levanta jueces, pero aquí como que se hace un alto. Como un paréntesis. Un paréntesis y nos empieza a narrar el Espíritu Santo esta hermosa historia de Ruth y de Noemí, ¿cierto? Que son como las protagonistas de esta hermosa historia. Y saber que este libro, Ruth, viene a ser de la línea mesiánica. Sí. De donde proviene el Mesías, entonces mira que yo creo que obviamente está dentro de la Biblia, obviamente, pero como hacen ese paréntesis para contarnos que Jesús viene de esta ascendencia. Así es, y que está dentro del plan de Dios también. Muy bien, ahí pasamos a lo que son ya los libros de Samuel 1 y 2, y el tema central de los libros de Samuel 1 y 2 es la implementación de lo que es la monarquía hebrea. Y hay algo respecto a la monarquía hebrea, y es ese primer rey. Dentro de los planes de Dios, si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, Dios da órdenes, Él da enseñanzas, Él da consejos para su rey.
en los planes de Dios estaba darle un rey a su pueblo, porque Deuteronomio habla de cómo debía comportarse ese rey, que no debía ser ese rey. O sea que si se habla de eso es porque en los planes de Dios estaba darle rey. Pero cuando el pueblo pide a Saúl, no era el tiempo de Dios. Ellos se quisieron adelantar a Dios, ellos se quisieron pasar por encima de lo que Dios ya había establecido. Y por eso se dice que Saúl fue un rey conforme al pueblo, pero David fue el rey conforme al corazón de Dios, porque ese primer rey en los planes de Dios era David, sí, pero el pueblo pide un rey antes, y por eso Dios vemos que les da a Saúl, pero también vemos la triste historia de lo que pasó con Saúl. Claudia, entonces vemos que antes existía lo que era la teocracia. Era Dios mismo quien gobernaba a su pueblo, pero levantaba hombres y mujeres como jueces que traían esa dirección de parte de Dios. Pero como el pueblo quería imitar a otras naciones, eso es clave. Querían imitar otras naciones, ser igual a ellas. Entonces es cuando le piden al mismo Dios que levante un próximo rey, el primero. Que ahí es cuando se levanta Saúl, que Samuel ungió. Dicen que Saúl era un hombre de muy buen aspecto también, grande, vigoroso, pero vemos toda la historia, la desobediencia de Saúl. Vemos que comenzó aparentemente bien, pero se fue desviando, y cuentan que lo dejó la presencia del Espíritu. Tremendo. Lo abandonó. Tremendo, muy bien. Luego entonces encontramos lo que son los libros de Reyes 1 y 2. Sí. Y en los libros de Reyes vamos a encontrar lo que fue el inicio del reinado de Salomón, el hijo de David, cuando él asciende al trono. Y vamos a ver hasta la terminación del Reino Unido, porque en los libros de los reyes encontramos algo muy triste, no solo las historias de los reyes de Israel, sino que en el libro de los reyes vamos a encontrar lo que fue la división del reino. El pueblo que estuvo unido durante todo este tiempo, podemos decir 120 años, que fueron 40 años con Saúl, 40 años con David, con David, 40 años con Salomón. Fue un reino unido, unificado, pero que cuando muere Salomón, pero la raíz de todo se da en el reinado de Salomón, solo que Dios le dice a Salomón: por amor a tu padre, yo no lo voy a hacer en tu tiempo, sino en tiempo en que tu hijo empiece a reinar. Roboam, ¿sí? Cuando entonces ese Roboam asciende al trono, se da lo que es la división del reino. Un reino que fue unido, ahí se convierte en dos reinos. 10 tribus estaban al norte, conocido como el reino del norte o Israel, y 2 tribus, que es Benjamín y Judá, en el reino del sur. Fue el reino que permaneció más tiempo. El reino del norte cae mucho más rápido en manos de los asirios. Ellos fueron trasladados a Asiria, ellos fueron deportados. Muchos asirios vinieron a ocupar las tierras de Israel, ¿sí? Y de ahí surge, de la mezcla de los asirios con los judíos, lo que se conoce como los samaritanos, y por eso en el Nuevo Testamento dice que judíos y samaritanos no se la llevaban, porque los judíos, ¿sí?, no querían tener tratos con ellos porque era una raza que había sido mezclada. En cambio, el reino del sur o Judá pudo permanecer más tiempo. ¿Y por qué? Porque en el reino del sur siempre se mantuvo la dinastía de David. Siempre, solo hubo una vez en que estuvo en peligro, que fue cuando quiso reinar Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Quiso reinar, ella manda a matar a todos sus nietos, pero Dios guarda a un descendiente de la casa de David. Así es de que en Judá siempre reinó
la dinastía de David. En cambio, en el reino del norte hubo, no recuerdo bien, pero hubo varias dinastías, varias familias que fueron reyes, y dice la palabra, ninguno de los reyes del norte hizo nada bueno. Los reyes del sur sí tuvo 8 reyes buenos, y por eso el castigo se retrasó un poco más. Claudia, es poder entender lo que estás contando, y es clave. 12 tribus, y se dividieron después de la muerte de Salomón, 10 para el norte y 2 para el sur. Se dividió el pueblo. Y aquí es poder entender que cuando hablan de los reyes, es poder mirar el contexto. Sí. ¿Dónde está ubicado ese rey? ¿En el norte o en el sur? Así es. Y de acuerdo a los reyes, también Dios levantó al mismo tiempo profetas. Entonces van a haber profetas que le van a hablar a los reyes del norte y otros que están ubicados en la parte del sur. Entonces, dependiendo del contexto, de la situación que está viviendo cada uno de estos reinos, del norte o sur, se levanta la palabra profética. Así es. Entonces es poder entender todo ese contexto, y qué bueno que la hiciste, Claudia, el poder entender todo lo que viene a partir de este momento, hablando de los reyes y de los profetas. Así es. Porque qué pena, Claudia, mientras que están unos profetas en el palacio, hay otros profetas que están en el campo, que estábamos viendo eso en la clase pasada. Entonces Dios usa profetas y varias personas, hombres de Dios, para obviamente traer ese mensaje profético a su pueblo. Así es, muy bien. Luego pasamos a lo que son los libros de Crónicas 1 y 2, y en los libros de Crónicas 1 y 2 vamos a encontrar genealogías, y vamos a encontrar específicamente lo que es la historia del reino de Judá. No se va a hablar nada acerca del reino del norte, todo es la historia de los reyes, pero de Judá. Es como un recuento de lo que ya pasó en Reyes, ¿sí? Luego encontramos lo que es Esdras, que es un hermoso libro que nos habla del regreso del pueblo a Jerusalén y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es un hermoso libro, ¿cierto? Luego vemos a Nehemías, y en Nehemías, ¿qué vamos a encontrar? Lo que son las reformas religiosas, políticas y morales necesarias para la restauración del pueblo, al igual que la reconstrucción de las murallas. Luego terminamos esta sección de los libros históricos con lo que es Esther, que al igual que Ruth, es un libro que está ahí como que se abre un paréntesis, porque no tiene tampoco nada que ver con lo que sucedía, pero está ahí porque tiene un mensaje hermoso. Y el tema central es que nos narra la intervención de Esther y la providencia divina para impedir la exterminación del pueblo de Israel. Claudia, en Esther tiene una particularidad que no se menciona de el nombre de Jehová, no se menciona de que Dios habla a este pueblo, pues en la historia, pero sí se ve la maravilla y la protección de Dios. Amén. Entonces el libro de Esther es una historia fascinante, hermosa, en el cual Dios cuida a todo este pueblo de la exterminación, como estás contando. ¿Qué más sigue? Bueno, tenemos entonces ahora la tercera división que encontramos en el Antiguo Testamento, y son los libros poéticos. Los libros poéticos que van desde Job hasta Cantar de los Cantares. Y los libros poéticos vamos a encontrar que tratan de las ciencias del saber, nos hablan de sabiduría, procura llegar a ciertas conclusiones sobre la vida humana y el mundo en general. Hacen mucho énfasis en ese Dios viviente y verdadero. Están escritos, se llaman poéticos porque están escritos en forma poética. No es de extrañar para nosotros que el Dios creador, creativo, nos hable en forma de poesía, ¿sí? Y es hermoso leerlo. Háblanos de Job, Andrés, ¿qué encontramos en Job? Todos conocemos, muchos conocemos la historia de Job. Y Job está dentro de esta categoría, los libros poéticos. Nos habla del tema del sufrimiento y que siendo Dios, un Dios soberano, tiene derecho a hacer lo que Él considera adecuado para sus criaturas, de manera de que el ser humano debe aceptar tanto el bien como el mal sin queja y protesta.
Vemos un hombre íntegro, justo, que adoraba a Dios, creyente en Dios, que tenía y poseía bienes, tenía muy buena relación con Dios, oraba por sus hijos, tenía muchos bienes, pero obviamente cuentan que Satanás habló con Dios y le dijo, él te adora porque lo mantienes bien. Entonces Dios da permiso para que le tocan sus finanzas, o sea, su finca, su cuerpo, su familia, y Job no maldice a Dios, que era como el propósito de Satanás, que lo maldijera. Más bien Job decía, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. Bendito sea el nombre del Señor. Y otro pasaje hermoso de Job es cuando dice, aunque él me matare, en él esperaré. Tremendo. Y otro, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Y otra, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Entonces hay frases y textos bíblicos en este pasaje, en este libro de Job, que trae mucha esperanza para nuestras vidas. Entonces, qué bendición. Muy bien. Muy bien. Luego sigue el libro de los Salmos, hermoso. ¿Quién no ha leído el libro de Salmos? ¿Quién no ha sido fortalecido por la palabra que encontramos en los libros de Salmos? Dice que el énfasis principal o el énfasis especial es la oración y la alabanza a Dios, así como en las experiencias espirituales de los judíos. El énfasis entonces del libro de los Salmos es la oración y la alabanza. Por eso se nos dice mucho, Andrés, cuando no sepas qué orar, lee un salmo, ora un salmo, porque está cargado de alabanza y de oración. Y fue escrito por varios, en su gran mayoría David, pero también encontramos salmos de Moisés, de los hijos de Coré, entonces de varios, hermoso. Claudia, y que tenía este dato, el Salmo 119, que es el libro o el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119 está compuesto por un acróstico. El acróstico del abecedario hebreo. Entonces comenzamos, obviamente en la traducción a español no se da. Por eso en el Salmo 119 usted va a encontrar el nombre de la letra hebrea. Por ejemplo, la primera es Aleph, y se supone que en el original inicia con esa letra, cuando uno en forma de acróstico. Entonces dice Aleph, Bet, Gimel, y termina en Tau, que es la última letra, que son 22 letras del abecedario hebreo. Es en forma de acróstico, y es el capítulo más extenso de la Biblia. Así es. Muy bien. Luego continúa el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios son lecciones morales sabias y prácticas para el vivir diario y cotidiano del hombre. Luego nos encontramos con el libro de Eclesiastés, que es la sabiduría que tiene origen no en el hombre, sino en Dios. Y por último, de estos libros poéticos encontramos un hermoso libro, uno de mis favoritos, y es el libro del Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque narra una historia de amor en ese sentido puro y natural de lo que es un matrimonio, pero muchos eruditos bíblicos, estudiosos, comentaristas dicen que es la relación entre Cristo y su novia, su iglesia. Muy bien. Ahora entramos a la cuarta sesión del Antiguo Testamento y son los libros proféticos. No nos vamos a adentrar mucho en los libros proféticos porque queremos más adelante hacer un estudio acerca de los libros proféticos, de los profetas, el mensaje que se le dio a cada uno, ¿cierto? Vamos a mencionar solo algo de los libros a nivel general. Así es. Entonces dice, libros proféticos desde Isaías hasta Malaquías, atribuido este libro a los profetas, es decir, hombres inspirados por Dios para hablar en su nombre y transmitir al pueblo su palabra y sus enseñanzas. Entonces vemos, y como estamos diciendo ahora, hombres que se levantan a hablarle al pueblo,
a dos reinos, unos en el sur y otros en el norte, y a diferentes reyes. Sí. El mensaje profético llega al hombre de diferentes modos. Entonces vemos que se presenta el mensaje a través de visiones. Vemos en el caso con Ezequiel, Daniel también. Daniel, Isaías, una voz audible, sueños. Entonces vemos una manifestación directa de Dios hacia los profetas. Los resultados obtenidos por los profetas no fueron en general un éxito. Esos resultados obviamente trajo consecuencias a este pueblo y por más que el profeta trataba de darle ese mensaje, y mensajes, Claudia, como salir desnudos a la calle, mensajes como Jeremías con la arcilla, con la vasija. Entonces eran mensajes que traían con la vida propia del profeta. Así es. Oseas, que se casó con una prostituta, y era un mensaje profético para su pueblo. Entonces vemos que hay profetas mayores y profetas menores. Y hay algo ahí, y es que debemos entender que no quiere decir que fueran unos más importantes que otros, ¿sí? Sino que se les llama profetas mayores y profetas menores porque por el contenido extenso. Por la cantidad de capítulos. Por la cantidad de capítulos que trae, a diferencia de los otros que son más cortos. Lo que estaban diciendo, Andrés, es algo que me llama mucho la atención, y es de los resultados obtenidos por los profetas, y que en general no tuvieron éxito. No tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar la indiferencia, la incomprensión, la persecución, el martirio e incluso la muerte, ¿sí? Entonces, estos profetas no tuvieron vidas que digamos no como la normal. Gente de hoy que cree que ser cristiano todo es color de rosa, que todo va a estar muy bien. No, eso no es así. Estos profetas sirvieron a Dios incansablemente, pero tuvieron que pagar un precio. Pagaron un precio muy alto. Un Jeremías que siempre su mensaje fue de juicio. Él no tiene un mensaje de esperanza, siempre fue un mensaje de juicio, y Dios lo usa para eso, aún estando muy joven. Desde el capítulo 1 dice: yo te escogí como profeta a las naciones, y yo te puse para arrancar, para destruir. Le da una palabra tremenda. Incluso él llega a un tiempo de su ministerio en que le dice a Dios: yo no quiero saber más de su palabra es un oprobio para mí. Pero al final termina diciendo: pero había dentro de mí como un fuego que ardía hasta mis huesos. Y fuiste más, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Cuando el Señor da un llamado, no importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa lo que murmuren, estás firme en el Señor, Él te respalda y Él te levanta, Él te apoya y vas con Él tomado de la mano. Entonces vemos, Claudia, tres profetas mayores: Isaías, Jeremías, está el libro de Lamentaciones de Jeremías, está también Ezequiel, Daniel. Son los profetas mayores, y obviamente más adelante estaremos profundizando con ese tema. Y menores, me encanta Joel, el derramamiento del Espíritu Santo, que fue la profecía y para este tiempo está vigente. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces termina hasta Malaquías con los menores, y de ahí llegan 400 años de silencio hasta el libro de Mateo, que es el Evangelio que vamos a estar hablando en la próxima clase. Bueno, hasta hoy era entonces el tema que teníamos para hoy, que era la clasificación de la Biblia. Primera parte, porque hoy vimos solo el Antiguo Testamento. El jueves vamos a estar viendo esa segunda parte, que es la clasificación en el Nuevo Testamento, para que estés muy atento, nos acompañes y juntos aprendamos
Así, tal vez de modo muy general, pero aprendamos juntos los tesoros hermosos que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Gracias por este mensaje que nos das. Amén. Señor, gracias porque nos das ese contexto Amén. el día de hoy para poder entender un poco más tu palabra. Así es. Espíritu Santo Así de Dios, que alguna frase, algún mensaje, Amén. algo, Señor, que hayamos hablado, Sí, Señor. llegue, Señor, a los corazones de las personas. Amén, amén. Sí, cuando hablamos del pecado del pueblo, cuando hablamos de Sí, que tú Señor. levantaste libertadores, Amén. que tú los sacaste de Egipto, no sé cuál será la Sí, situación de Señor. esa persona, pero Amén. Espíritu Santo de Dios, habla, convence, enseña, Amén. redarguye Sí, en el Señor. nombre de Jesús. En el Oramos por nombre esta de semana Jesús. para que sea una semana de bendición y de victoria Amén. en cada una de las áreas. Tú Sí, estás Señor. bendito Amén. y tú estás bendita Amén, en el nombre lo poderoso de creemos. Jesús. Gracias, Declaramos Señor. sanidad, libertad. Declaramos Amén. también liberación, restauración a tu Amén, vida. amén. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Deseamos que sea una semana llena de bendiciones, llena de la gloria de Dios, de la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Amén. Y que esta semana puedas ver milagros de parte de Dios para tu vida. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Chao.